El sábado pasado, o el último sábado que prediqué, hablé del llamado de Dios a Moisés. Y siempre el llamado de Dios para nuestra vida viene con una revelación de Él. Cuando Dios te llama, lo primero que va a hacer es revelarse a tu vida. Revelarse de una manera diferente a la que tú estabas acostumbrado o acostumbrada a ver a Dios. Y por eso cuando Dios se le revela a Moisés, se le revela de una manera extraña, se presenta en una zarza como un fuego, pero es un fuego que no consume a la zarza. Y como ya analicé el sermón pasado, el fuego de Dios es diferente al fuego que nosotros vemos aquí en la tierra, porque el fuego que vemos nosotros aquí en la tierra consumiría una zarza, pero el fuego de Dios no consume la zarza, no consume ese arbusto débil que debería arder. Y con eso Dios le estaba dando un mensaje a Moisés acerca de él mismo. Yo no quiero consumir la zarza. Es más, cuando yo me manifiesto en la zarza, la hago atractiva. Hago que la gente quiera acercarse, porque yo no quiero destruir. Yo quiero dar vida, dice Dios. Quiero, sí, destruir todo aquello que quita la vida. Y es en ese contexto que Dios se le revela a Moisés. Y cuando le da una misión, Dios, y eso fue algo que dijimos, siempre que nos da una misión imposible. Si todavía tú no has recibido el llamado a una misión imposible, quiere decir que Dios todavía no te llamó. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, y por lo tanto la misión de Dios es imposible para nosotros. Y es por eso que en ese contexto que Dios lo llama a Moisés, encontramos la reacción de Moisés, y dice así: pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Y muchas veces cuando nosotros leemos esto pensamos que Moisés no tenía ningún tipo de confianza en sí mismo, y eso me parece que está mal con respecto a lo que realmente sucedió. Moisés había desarrollado confianza en sí mismo. Es más, todos debiéramos tener confianza en nosotros mismos por el hecho de que Dios a todos nos dio habilidades para hacer cosas. Pero ¿por qué entonces Moisés reacciona preguntando ese ¿quién soy yo? Moisés no estaba hablando con respecto a sí mismo y a lo que él era, sino con respecto a la misión que Dios le estaba dando. Fíjense que Moisés dice, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Y quiero decirte algo. Alguien puede decir, ¿ves? Ahí está, yo no puedo cumplir la misión de Dios. Es que Dios a todos nos dio habilidades, a todos nos dio talentos. Y así como dijimos nosotros que muchas veces a nosotros nos parece que Dios no está, pero Dios está, nosotros muchas veces pensamos que nosotros no tenemos ninguna habilidad, pero sí la tenemos. Eso es un hecho que todas las personas hemos recibido talentos, hemos recibido dones. El gran problema con las personas es que cuando crecimos muchas veces hemos empezado a pensar que no tenemos nada para dar y entonces nos creemos esa mentira y al final actuamos como si no tuviéramos nada. Pero por eso tú debes cambiar tu manera de pensar. Tiene que haber una metanoia en tu manera de pensar con respecto a ti mismo. Pero ahora simplemente quiero destacar esto que Moisés dijo, porque Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? ¿Quién soy yo para cumplir una misión imposible? Y sí, para cumplir la misión imposible que Dios nos da, creo que me estoy resfriando, no tenemos nosotros capacidades.
Cuando tú, vuelvo a repetir este concepto, cuando tú estás cumpliendo una misión que tú puedes cumplir por ti mismo, por tus talentos, por las habilidades que tienes heredadas o cultivadas, esa no es la misión todavía de Dios. Esa es tu misión, pero no es la misión de Dios. La misión de Dios siempre es imposible y siempre te va a hacer sentir de que quién eres tú para cumplir esa misión. Muchas veces nosotros nos encerramos en iglesias para cumplir cierto tipo de misión que son las misiones que pensamos que podemos hacer. Y por eso hacemos tanto énfasis en los talentos en la iglesia. Y cuando hay un joven con talentos, ahí decimos, ay, cuántos talentos que tienes, qué lindo que sirvas a Dios. Pero quiere decirte que Dios, cuando te llama, no te llama por tus talentos. Dios cuando te llama por su gracia. Te llama porque te llama. Y si tú estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios, Dios no te va a dar talentos, te va a dar dones para cumplir la misión que Dios te da. Y por eso todos podemos cumplir la misión que Dios nos da. Ante esta declaración de Moisés, Dios le da la respuesta que tiene que ser suficiente para cada uno de nosotros. Yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? Dios dice, no te hagas problema porque la misión que yo te doy no está a cargo tuyo. Tú simplemente serás un instrumento. Yo estaré contigo. ¿Cómo me gustaría que este mensaje, yo sé que no todos van a salir de aquí habiendo tomado una decisión o habiendo recibido el mensaje de Dios. Y alguien puede decir, ¿y quién sos vos para decir que no van a salir todos así? Bueno, yo no puedo pretender ser mejor que Jesús. Cuando Jesús vino y era el Hijo de Dios, predicó y no todo el mundo seguía su predicación. No todo el mundo creía lo que Dios hablaba a través de él. Y puede ser aquí que haya muchos hoy que no crean lo que yo hablo. Por dos razones. Una, porque primero no soy el Hijo de Dios. Otra, porque me conocen y no pueden ver en mí quizás todas las características, quizás no, o sea, seguramente todas las características que tenía Jesús. Pero yo sé que va a haber personas que hoy van a escuchar el llamado de Dios. Y ojalá que esas personas sean jóvenes. A pesar de que Moisés tenía 80 años cuando recibió este llamado. No todo el que viene a un templo es parte de un movimiento. No todo el que viene aquí es. Es más, no todo el que predica es. Yo puedo estar predicando aquí porque me pagan un sueldo, porque es mi responsabilidad, porque es lo que me da el sustento para la vida. Pero no necesariamente estoy cumpliendo el llamado de Dios. Tú puedes venir cada semana aquí a la iglesia, puedes estar activo en la iglesia, pero es por lo que es lo que se espera de ti. Pero no porque realmente te has entregado a Dios y has estado dispuesto a aceptar el llamado de Dios, ese llamado imposible que solamente pueden hacerlo o seguirlo aquellos que se entregan a Él. Todos podemos estar activos en la iglesia. Pero no todos hemos aceptado el llamado de Dios. Ahora, yo sé que Dios muchas veces hace excepciones. Y qué lindo sería que la mayoría, comenzando por mí, aceptemos el llamado de Dios. Y quiero decirte que cuando preparaba este sermón me sentí sacudido, me sentí indigno, me sentí que tenía que tomar decisiones, sentí que no me puedo quedar con simplemente ser un pastor promedio, no por el hecho de que tengo que ser un pastor exitoso, sino que tengo que ser alguien realmente usado por Dios. Alguien que esté dispuesto a aceptar el llamado imposible de Dios. Alguien que esté dispuesto a creer que es suficiente, que Dios estará conmigo y eso es suficiente. No importa si no tengo talento, no importa dónde estoy, no importa las circunstancias. Dios estará conmigo. Dios estará contigo. Dios dice, yo estaré contigo. Lo que Dios hará en la misión que te asignó en la vida será proporcional a aquello que no puedes hacer.
Y hablamos en el contexto de la misión que Dios te dio. Lo que Dios hará en la misión que te asignó en la vida será proporcional a aquello que no puedes hacer. Cuando Dios te llama para la misión que Él te llama, ojalá que digas quién soy yo. Porque cuando dices, Señor, yo no puedo, entonces ahí Dios va a poder en ti, con todo. Él se va a manifestar gloriosamente en ti. Jesús dijo, ¿qué dijo? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y alguien puede decir, no, yo puedo hacer, si yo vine a la iglesia separado de Jesús hoy. Si yo como separado de Jesús. Si yo vivo separado de Jesús y vengo acá, hago todo lo que sea. Sí, o sea, tú puedes hacer cosas separado de Jesús. Tú puedes hacer tus cosas separado de Jesús, pero no puedes hacer la misión de Dios separado de Jesús. No puedes vivir la vida de Dios separado de Jesús. No puedes cumplir el propósito de tu vida separado de Jesús. A mi criterio, no puedes ser feliz separado de Jesús. Si tú puedes estar intentando, puedes estar logrando cosas con tus talentos, te puedes sentir satisfecho por el aplauso que recibes cuando estás logrando cosas con tus talentos, te puedes sentir satisfecho por el dinero que está en tu cuenta bancaria porque lograste hacer los negocios que siempre querías lograr y por tus habilidades, pero tú todavía no entraste en la obra de Dios. Porque la obra de Dios no depende de tus talentos. La obra de Dios depende de con quién estás. Hoy, en el servicio en inglés, Sammy predicaba algo muy parecido. Y me encanta porque no nos ponemos de acuerdo y parece que siempre Dios nos tiene conectados. Se trata de con quién estás. Se trata de quién es el que te llama. Y si tú aceptas el llamado de Dios hoy, Él va a estar contigo y Él va a hacer contigo cosas imposibles. Dios le dice a Moisés, luego de darle la seguridad que Él iba a estar con él, en Éxodo 3, 16 y 18, dice, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino para el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Es interesante este versículo porque voy a resaltar algo que no es parte del sermón, pero ¿por qué Dios le pide que Moisés pida a Faraón que le dé 3 días? A mi criterio, y esto no lo dice en ningún lado, yo ya creo que Dios estaba implícitamente manifestando el deseo de que su pueblo guarde el sábado. Y por eso pide 3 días para que salgan al desierto. Pero Dios le dice, los ancianos oirán tu voz. Y Moisés tenía en la cabeza que hace 40 años él había venido con toda la prepotencia de Egipto, había venido con todas las cualidades, con todos los talentos, y los ancianos de Israel lo habían rechazado. Y por eso tuvo que huir a Madián por 40 años. Y entonces Moisés responde, Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Ahora es interesante, fíjense que Dios llama a alguien que lo desafía, para que veas que no necesitas ser un héroe de la fe para que Dios te llame. Es más, Moisés no tenía fe. Dios le dice, te van a oír, y él dice, no me oirán. Le empieza a discutir a Dios. Sin embargo, a Dios le encanta que nosotros le expresemos nuestros pareceres, le encanta que seamos sinceros con Él, porque Dios es un Dios amigo. Él no consume la zarza, brilla en la zarza. Él viene para salvar, nunca para destruir. Él viene para escucharte. Viene para que tú te conozcas mediante el diálogo con Él, porque Él ya te conoce. Y por eso esconderle lo que sientes no avanza en nada. Porque Él ya sabe lo que sientes, pero es cuando tú le expresas lo que sientes que tú te conoces a ti mismo. No oirán mi voz. Entonces Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés en su mano? ¿Qué tenía? ¿Qué es eso lo que tienes en tu mano?
Dios hoy te llama a ti y te dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué era lo que tenía Moisés en la mano? Una vara. Una vara. Y vuelvo a repetirte, ¿qué tienes en tu mano? Yo no puedo. ¿Quién soy yo? Entonces Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? La vara era el símbolo del fracaso de Moisés con respecto a sí mismo y se transformó en el símbolo de su victoria. ¿Por qué la vara era el símbolo del fracaso de Moisés? Porque él nunca hubiera tenido una vara en su mano si no se hubiera equivocado cuando tenía el cetro. La vara era el resultado de las equivocaciones de Moisés que cometió por creerse alguien. Y tuvo que peregrinar 40 años en el desierto para entender que él no era nadie mejor que otro. Tuvo que desarrollar paciencia. Tuvo que entender que no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza. Y por eso aquello que parece la maldición más grande de nuestra vida puede transformarse en el símbolo de nuestra victoria. Y aquello que Dios use para que nosotros podamos cumplir la misión imposible que Dios nos asigna en la vida. Aquello que hoy puede ser un símbolo de tu fracaso, puede ser mañana en las manos de Dios el símbolo de tu victoria. Va a ser en las manos de Dios el símbolo de tu victoria. Si aprendiste que es con Dios, que tú no puedes nada sin Cristo, que tú necesitas depender de Dios, lo que te llevó al fracaso, lo que parece fracaso, se transformará en tu victoria. Tienes que creerlo. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Moisés tenía el cetro, pensó que era capaz de salvar a Israel. Cuando tuvo la vara, entendió que era Dios el que salvaría. Me acuerdo cuando cambió mi vida espiritual, comencé a profundizar en el estudio de la Biblia. Y quiero decirles que empecé a profundizar en el estudio de la Biblia cuando empecé a leer la Biblia por mí mismo, tenía unos 18 años, y empecé a estudiar la Biblia por mí mismo. Y cuando iba a la escuela sabática, yo siempre llegaba tarde a la escuela sabática, o sea, me gustaba participar, pero no era de esos que ponían mucho énfasis, me parecían aburridas las escuelas sabáticas muchas veces. Pero resulta que empecé a estudiar la Biblia, ya dejé de estudiar el folleto y empecé a estudiar la Biblia con el folleto. Y empecé a estudiar la Biblia y en la medida que estudiaba la Biblia me daba cuenta que podía ser, o sea, que Dios me revelaba cosas y que podía ser de ayuda para otros. Y entonces iba a las escuelas sabáticas entusiasmado para compartir el conocimiento que Dios me daba en la semana. La verdad que me gustó mucho, me motivé mucho con el conocimiento de la Biblia. A tal punto que un día me pidieron dar una escuela sabática y di la escuela sabática y me dijeron, qué bien, Joel, tenía 18 años y nunca había recibido así un elogio o algo por el estilo. Y yo realmente seguí estudiando porque ahora no solamente motivaba lo que estaba aprendiendo, sino que me motivaba los elogios que recibía. Entonces un día mi papá me dice, Joel, ¿te animás a predicar? Mi papá era pastor de iglesia, era pastor de una iglesia. Me dice, ¿te animás a predicar el miércoles? Dentro de 3 miércoles en la iglesia. Y yo le dije, sí, claro. O sea, me encantó, una oportunidad tremenda. Y yo, acostumbrado a los elogios que me daban en la escuela sabática, entonces empecé a preparar el sermón y digo, acá los mato a todos. O sea, los mato en el buen sentido. O sea, voy a predicar un sermón así que todos me van a aplaudir. Todos me van a elogiar. Yo pensaba que tenía el talento. Bueno, en resumido, llegó el miércoles ese y fui con todos mis argumentos
agarré un tema que pensaba que iba a impresionar a la gente y lo prediqué tan rápido y que realmente fue un desastre total. Hasta yo me daba cuenta que era un desastre. Y a la salida la gente me saludaba y me decía, gracias Joel, porque era el hijo del pastor, pero yo sabía que no, o sea, fue un fracaso total, un fracaso total. Yo lo sentí realmente así, yo me di cuenta que no llegué a nadie, o sea, que a nadie le gustó, porque yo estaba pensando que a la gente le tenía que gustar, y resulta que cuando tú predicas un mensaje a la gente no le tiene que gustar un mensaje, le tiene que llegar, que es diferente. Pero yo quería que me aplaudan, y fue un fracaso. Y a veces necesitamos esos fracasos para darnos cuenta que realmente no depende de nosotros la obra de Dios, no depende de nuestros talentos. Y cuando volvíamos en el auto, mi papá iba, yo en silencio, mi papá se daba cuenta del fracaso que yo sentía sobre mí. Y me dice, Joel, ¿cómo te sentís? No, me dice, le digo yo, prediqué re mal, papá. Fue un desastre. Y yo hoy le agradezco a mi papá por la actitud que tuvo. Me dice, Joel, sí, realmente no fue un sermón bueno. Podrías haber hablado un poquito más lento. Quizá todavía tengo que aprender eso, ¿no? Me dice, hola, ahí. Me dice, podrías haber hablado un poquito más lento, pero quiero que prediques un sábado de mañana dentro de un mes. Y yo le dije, pero papá, no. ¿Quién soy yo? Y gloria a Dios, porque mi papá me estaba dando una lección de que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y prediqué después de un mes. Y ahora me preparé de una manera totalmente diferente. Es más, llegó el día del sermón y yo estaba temblando porque sentía que iba a fracasar. Pero fui en el nombre de Dios. Y ese que fue mi primer sermón, el primer sermón de mi vida, creo que fue uno de los mejores. No porque prediqué bien, sino porque Dios me usó. Y por eso no depende del cetro. Cuando tú estás en la obra de Dios no depende del cetro, depende de la vara. La vara, que es el símbolo de tu fracaso, con Dios se transforma en el símbolo de tu victoria. Cuando dependes de Él, no dependes de ti mismo. Dios hace mucho con poco. Es más, Dios se glorifica cuando hay poco. A veces estamos tan preocupados por hacer las cosas grandes, y es cuando hacemos las cosas grandes, y no digo que, Dios nunca quiere que hagamos cosas grandes, Dios quiere que hagamos cosas chicas. Y entonces alguien puede decir, pero Joel, sos un mediocre. Entonces no, lo que pasa que sí, tenemos que hacer cosas grandes, pero la misión que Dios nos da es tan grande que siempre lo que hacemos queda chico. No sé si me explico. Cuando hacemos cosas por fe, son cosas inmensas, pero siempre comparado a lo que Dios puede hacer, es chico comparado a la grandeza de Dios. Y por eso Dios quiere que no nos detengamos cuando no hay plata, que no nos detengamos cuando decimos no tenemos medios, que no nos detengamos porque decimos que no tenemos templo, no nos detengamos porque eso no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, no es con el cetro, es con la vara. ¿Qué tienes en tu mano? Y alguien puede estar en medio de un fracaso. Y Dios te dice, con esa vara voy a hacer grandes cosas. Porque no eres tú, ni es la vara, soy yo. ¿Estás dispuesto a creer eso? Fíjense si este principio está en toda la Biblia. Gedeón y su ejército. Los madianitas, que eran un ejército innumerable, que dice que eran como las langostas en el campo, como la arena del mar. Resulta que estaban en guerra contra Israel y Dios convoca al ejército de Israel y cuando convoca, dice, bueno, quedamos chicos con respecto a lo que son los madianitas. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Todavía son muchos.
Todavía son muchos. Y fíjate lo que le dice Dios a Gedeón. Entonces el Señor dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Ese es el gran problema cuando tenemos muchas cosas. Ese es el gran problema cuando Dios nos bendice con instrumentos, nos bendice con pantallas, nos bendice con talentos, que pensamos que somos nosotros, que pensamos que el éxito depende de estas cosas. No, el éxito de Dios no depende de esto. Ahora, ¿quiere decir entonces que vamos a tirar esto? No. Lo que quiere decir es que si nosotros pensamos que depende de esto, entonces todavía no estamos en la misión de Dios. Dios no va a poder hacer grandes cosas con nosotros. Vamos a llegar a un techo que va a ser el techo humano, que es simplemente algo que va a llamar la atención. No, nosotros tenemos que impactar al mundo. Y por eso Gedeón con 300 venció a los madianitas. Gedeón, ¿quién los venció? Dios. Por eso tú eres uno, no importa los que vengan contra ti. Tú no puedes tener miedo de las circunstancias, tienes que avanzar en el nombre de Dios si es que estás con Dios. No puedes detenerte. Tienes que avanzar, aunque seas poco, aunque tengas poco dinero, aunque sientas que no tengas talentos. No, Dios está contigo. Y Él te dará lo que necesitas. David con una honda y 5 piedras vence a Goliat. Simplemente ejemplos. Un niño con 5 panes y 2 peces alimenta a 5.000 o más de 5.000 personas. Así trabaja Dios. 12 discípulos transforman el mundo occidental. ¿Y por qué puse 12 discípulos transforman el mundo occidental? Porque lastimosamente el mundo no fue transformado por los 12 discípulos, fue transformado el mundo occidental. Hay un sector del mundo, y bastante grande, y quizás más grande que el occidental, que ni sabe nada de Jesús. Y es por eso que el Apocalipsis termina profetizando que va a haber 144.000 que transformarán a todo el mundo. Una misión imposible, una misión que ni los 12 discípulos pudieron hacer, pero habrá 144.000 que transformarán a todo el mundo. Y esos 144.000, el Apocalipsis dice que ya están por surgir. Y por eso hoy, para mí es muy importante lo que estoy predicando hoy, porque hoy yo quiero, tú saldrás de acá, algunos saldrán como vinieron, pero cómo me gustaría que el Espíritu te toque para que tú quieras ser parte de ese grupo de 144.000. Cómo me gustaría que un joven diga, yo quiero ser parte. Que no es que diga quiero ser parte, sino que sienta que lo que le estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, sino que el Espíritu Santo le está diciendo, tú eres parte. Y ojalá que todos podamos decir, ¿y quiénes somos nosotros? Bueno, y Dios nos dice a todos, yo estoy contigo. ¿Quién es esta iglesia? Es una iglesia chiquita. Ah, no, pero es la iglesia más grande de... No sabía yo, pero esta es la iglesia hispana más grande de la división norteamericana. Si nosotros nos quedamos con eso, somos la iglesia más grande de la división norteamericana hispana más grande. Si nos quedamos con eso, ahí llegamos, hermanos. Ahí llegamos. Sí, somos grandes quizás a los ojos humanos, y eso que no es muy grande, porque si nos comparamos con iglesias evangélicas, otras iglesias, realmente no somos nada. Pero es que Dios nos da una misión que no tiene que ver con división norteamericana, tiene que ver con el mundo. No tiene que ver solamente con hispanos, tiene que ver con llegar a los chinos, tiene que ver con llegar a los musulmanes. Y alguien puede decir, pero eso es imposible. Sí, es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Dios ya nos llamó en la Biblia y ya nos estableció una misión. Solamente tenemos que creerlo. El problema es que no creemos, tenemos que ver para creer. Tenemos que tener la plata, tenemos que tener el templo, tenemos que tener los edificios, tenemos que tener, todo lo que ustedes quieran. No. Solamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Solamente necesitamos creer y unirnos con el mismo propósito. Yo les dije que estos sermones van a estar construidos
de alguna manera vamos a articular el Éxodo con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis toma muchísimas figuras del Éxodo o del peregrinaje de Israel a Canaán. Y por eso esto nos va a servir para que nosotros entendamos la misión. Dios en el Apocalipsis comienza Jesús con una revelación de Jesús caminando entre las iglesias. Y entonces Jesús llama al mundo cristiano a creer en la revelación de Él, a creer en Jesús, a dejar que Jesús sea el centro, a que la iglesia cristiana comience a levantar a Cristo, porque la iglesia cristiana levanta otra cosa que no es Cristo. Y quiero decirte qué es lo que levanta la iglesia cristiana en este momento. En este momento lo que levanta la iglesia cristiana, y aunque se enojen conmigo y eso es así, y perdónenme, lo que levantan las iglesias cristianas son credos. Lo que levantan es sus iglesias. Lo que levantan es lo que uno hace, lo que el otro hace, el credo personal y decir que todos los que no creen como yo están. No, nosotros tenemos que levantar a Cristo. Dios no nos ha levantado a nosotros como iglesia de Forest City para competir con las iglesias evangélicas o con las iglesias adventistas que no son de Forest City. Dios nos ha levantado para levantar a Cristo, para contagiar al mundo de Cristo, no para hacer marketing religioso. Pero estamos enfermos de marketing en las iglesias cristianas. Nos hemos transformado en empresas seculares con un manto religioso. Y manejamos las iglesias a la misma manera que cualquier empresa. No, Dios está llamando a un grupo de todas las iglesias que quieran aceptar el cometido que Él hace en el Apocalipsis. Dios le da a Moisés una señal extraña. ¿Y cuál es la señal que le da? Dice, cuando le dice que tiene una vara, ve que tiene una vara, Éxodo 4:2 dice, Dios le dice, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. ¿La vara se convirtió en qué? En una serpiente. ¿Por qué la vara se convirtió en una serpiente? Y ¿saben qué? Yo no tenía todo, hasta que empecé a preparar este sermón me puse a estudiar ¿por qué? O sea, la inquietud la tenía, dije voy a analizar la serpiente. Y entonces lo primero que fui a Egipto. ¿Qué simbolizaba la serpiente en Egipto? ¿Por qué la vara se convierte en una serpiente y no en otra cosa? En el Egipto de los faraones, la serpiente era uno de los animales cuyo simbolismo presentaba los contrastes más fuertes. Su rapidez, su belleza brillante, su misterio y su peligro evocaban respeto y repulsión. La serpiente era considerada como la proveedora de la fuerza vital, pero también ejercía la fuerza de la destrucción. Era adorada sobre esos parámetros. O sea, en Egipto la serpiente era adorada. Y era adorada porque la serpiente daba vida y a la vez ¿qué hacía? Y a la vez destruía. Ese era el concepto de los dioses que tenían los paganos. Y ese era el concepto de la serpiente. Una serpiente que daba vida. ¿Y por qué decían que daba vida? Cuando la serpiente cambia muy seguido su piel, ellos decían que la serpiente volvía a resucitar y volvía a nacer. Por lo tanto, la serpiente era eterna y por eso la adoraban. Pero también le tenían miedo porque la serpiente tenía veneno y la serpiente castigaba. Ese era el concepto del Dios que ellos tenían. Un Dios que daba vida, pero que cuando se enojaba, ¿qué hacía? Destruía y castigaba. Un concepto pagano. Se creía que la serpiente era la protectora del trono de Faraón. Y como es un animal territorial, se creía que protegía a Egipto. No era por casualidad que Dios hizo que se convierta en serpiente. La serpiente era símbolo de Egipto. Era un animal que para los egipcios tenía un simbolismo muy fuerte, incluso para los hebreos. La serpiente picaba mortalmente, pero sus sacerdotes tenían pociones para sanar de las picaduras de ella. Es interesante, porque a veces parece que nosotros tenemos el mismo Dios.
un Dios disfrazado de serpiente. Porque predicamos que Dios da vida, pero ¿qué predicamos también? Que Dios mata cuando se enoja, que Dios destruye cuando se enoja, que Dios nos da veneno. Entonces, el sistema, o uno de los sistemas de adoración de Egipto, cuando alguien era picado por una serpiente mortalmente, ¿a dónde tenía que ir? Tenía que ir al templo para que los mismos sacerdotes de la serpiente curaran del veneno a la persona, si es que la podían curar. Entonces la gente tenía miedo de la serpiente, admiraba a la serpiente por su poder y porque le daba vida, pero cuando se enojaba la serpiente le tenían miedo e iban a los templos por miedo. Qué interesante. Esto para mí es nuevo. Yo esto lo investigué esta semana y no lo investigué en los comentarios bíblicos. Me puse a analizar, vi videos acerca de cómo era la serpiente en la antigüedad y hay gente que ha estudiado la serpiente en Egipto, incluso no son gente cristiana. En el mundo antiguo, dragón y serpiente eran lo mismo. Y esto me llamó muchísimo la atención. Porque al final en el Apocalipsis nosotros tenemos una batalla que el dragón hace ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios, que cumple el llamado imposible de Dios. Cuando vean serpiente en el Antiguo Testamento, y eso también es en el lenguaje bíblico, cuando vean serpiente se puede decir dragón también. Dios da a Moisés una orden desafiante. ¿Por qué? Porque Moisés tira la vara se convierte en serpiente, la vara se convierte en Egipto y ahora Dios le da una orden desafiante. ¿Cuál es la orden que le da Dios a Moisés? Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómalo por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Por qué digo que esta es una orden desafiante? Porque ahora cuando la toma, la tira, se transforma en serpiente, pero ¿qué tiene que hacer Moisés? Agarrarla por la cola, que es totalmente ilógico. Cuando uno va a agarrar una serpiente, ¿por dónde la tiene que agarrar? Por la cabeza. Y acá viene algo que para mí es impresionante, cómo Dios utiliza todas las cosas para enseñarle algo a Moisés. ¿Qué es lo que le quiere enseñar Dios a Moisés? La obra de Dios se cumple con la lógica divina, no con la lógica humana. O sea, la serpiente era símbolo de Egipto, pero entonces Dios le dice a Moisés, mira, a Egipto lo vamos a vencer, no con tu lógica, no agarrando a Egipto por medio de la cabeza, sino que lo vamos a agarrar por medio de la cola. Algo totalmente ilógico. Y puede ser que cuando tú lo agarres por medio de la cola vas a pensar que te va a picar, pero yo estoy contigo. Yo soy el que te doy la orden. Y vuelvo a repetir, la obra de Dios se cumple con la lógica divina, no con la lógica humana. Y eso lo vamos a ver en toda la Biblia, y eso Moisés lo iba a ver. Para huir del enemigo había que meterse en el mar, y va a pasar más adelante. Totalmente ilógico. Para huir del enemigo, lo mejor sería agarrar un camino que no vaya por el mar, pero cuando vienen los egipcios por detrás del pueblo de Israel, Dios le da a Moisés una orden ilógica. Métete en el mar y el mar se abrirá. Lo lógico sería, Señor, Dios, te pido que abras el mar y nosotros nos metemos. Dios le dice, métete y yo abro. ¿Qué se necesita para eso? Fe. Cuando tú avances en la obra de Dios vas a necesitar fe. Tienes que avanzar. Dios va a hacer, como resultado de la fe, va a ser aquello que promete. Pero tú tienes que dar el paso de fe antes que Dios te muestre. Bienaventurado, dijo Jesús más adelante, el que no vio y creyó. Y por eso no todos pueden hacer la obra de Dios. No todos. Y especialmente, ¿saben qué? Los adultos somos los que tenemos más problemas con esto porque nos hemos acostumbrado a la comodidad, a hacer las cosas como siempre se hicieron. Y alguien puede decir, ves, yo no puedo hacer la obra de Dios porque no tengo fe. Es que, ¿sabes qué? La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Tú decides actuar de acuerdo a lo que Dios te pide, aunque tengas miedo. Eso es fe. Fe no es siento que tengo fe. No, fe es el acto de actuar
valga la redundancia, es actuar de acuerdo a lo que Dios dice a pesar de que sienta otra cosa. Es una decisión y todos podemos decidir. Es más, cuando tú das el paso de fe, Dios en el acto comienza a sacar tu miedo. Es mientras estás dudando, mientras estás mirando tus circunstancias, mientras ves los problemas, mientras ves todas las situaciones, entonces allí te quedas paralizado. Pero Dios dice, avanza, avanza. Dios más adelante le diría que para ganar una guerra a Moisés hay que levantar las manos y orar. Algo totalmente ilógico. Tomar la serpiente por la cola. Dios más adelante al pueblo de Israel le diría que para conquistar Jericó o una ciudad fortificada hay que dar 7 vueltas alrededor de ella. Cualquiera diría, esto es ilógico. Bueno, así es la obra de Dios. Para conquistar el mundo, Jesús después diría, hay que amar. No, pero no creemos eso. Hay que condenar. Si queremos conquistar el mundo, hay que condenar al mundo. Y así vivimos las iglesias cristianas, condenando al mundo. Y pensamos que porque somos muchos, estamos cumpliendo la misión de Dios, porque se llenan las iglesias y resulta que hay medio mundo que no conoce todavía de Jesucristo. Pero nosotros acá, por el éxito que tenemos, por los diezmos que juntamos, por las ofrendas que juntamos, por los aparatos que tenemos, decimos, tenemos éxito. No, Jesús no vino porque hemos fracasado. Los cristianos hemos fracasado, hermanos. Ninguno ha cumplido, y ni la iglesia adventista ha cumplido, ni acá, no, nosotros somos los únicos. No, ni la iglesia de Forest City. Todavía no hemos llegado a realmente creer en la misión que Dios nos ha planteado, comenzando por Joel Barrios. Y por eso para mí espero que esto pueda llevarlos más todavía de lo que me movilizó a mí. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Allí está el éxito. ¿Habrá alguna iglesia cristiana que lo crea esto realmente? Y posiblemente la haya ya. Y ojalá que nosotros estemos en esa. Pero necesitamos aceptar el llamado del Señor, a cumplir una obra imposible. Y no es de salir a repartir volantes, es vivir para Cristo donde estamos. No es salir a una campaña evangélica y decir 3 almas en el año 2023. O bueno, ya pasó el año 2023. Sería, ahora que viene el 25, 25 almas en el año 2025. Entonces todos vamos a buscar 25. No es cuestión de hacer un proyecto misionero, es cuestión de vivir para Cristo donde estamos, en el trabajo, en la universidad, aquí en la iglesia incluso. Hacer una diferencia con Cristo. Cuando Dios te llamó para reformar el lugar donde tú te mueves. Te llamó para revolucionar tu oficina. A mí me llamó para revolucionar esta iglesia. A ti te llamó para revolucionar tu curso en la universidad. A ti te llamó para revolucionar tu curso en el high school. A ti te llamó para revolucionar tu casa. Te llamó para revolucionar el lugar que estás viviendo. ¿Cómo lo vas a revolucionar? Viviendo en Cristo, entregado en todo momento. Viviendo para Él. Éxodo 4, 6 al 8 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando lo sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Qué mano utilizó Moisés para meterla en su seno? La mano que agarró la cola de la serpiente, porque él se habrá quedado mirando la mano, como diciendo, ¿qué poder? Mete tu mano, leprosa. No es con ejército ni con fuerza, no son tus talentos, no es tu mano, es mi mano, dice Dios. Entonces sigue el diálogo de Dios con Moisés y dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la postrera. Pero Moisés se resiste, porque Moisés era como tú y como yo.
¿Cuántos de ustedes han estado dando vueltas y hace mucho sienten el llamado de Dios, pero dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta y no se quieren entregar? Y es por eso que Moisés es elegido por gracia, no porque él era una persona dispuesta. No, es elegida por gracia, como tú estás siendo elegido por gracia. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y por supuesto, hace 40 años había dejado de hablar egipcio y ahora Dios le pedía que vaya al rey de Egipto a hablarle en egipcio. Wow, este me toca a mí de cerca. Y Jehová le respondió, ¿quién te dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Alguien puede decir, pero entonces Dios hace esto. Esto es una metáfora. ¿Qué le está queriendo decir Dios a Moisés con esto? Bueno, le está diciendo, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando Dios te llama, las insuficiencias no cuentan para nada. Él puede llamar al mudo, al sordo y al ciego. Y si quiere hacer hablar al mudo, lo hace hablar. Si quiere hacer que el ciego vea, ve. Y si quiere que el sordo oiga, va a oír. No te puedes quedar en tus limitaciones. No puedes decir yo no puedo, yo no tengo talentos. No, Dios te llama, tienes que aceptar el llamado. Ahora, tienes que estar dispuesto a recorrer el camino con Dios para que Dios te lleve hacia el trono de Faraón. Quizás no va a ser mañana. Pero si tú no te resistes, mañana vas a estar liberando a Israel de Egipto. Segunda de Corintios 12:9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más débil te sientes en algo, más poderoso puede ser Dios en ti. Te hago una pregunta. ¿Cómo se le llamó a Moisés? ¿Hombre? No, estaba confundido con David. No, a Moisés se le llamó el hombre más manso de la tierra. ¿Y por qué Moisés tuvo que ir al desierto? Porque cuando tenía el cetro era el hombre más virulento. Por eso la debilidad de Moisés se transformó en su fortaleza con Dios. La vara o el cetro que lo llevó al error, ahora con la vara se transforma en el símbolo de su victoria. Por eso tú puedes tener debilidades, pero si te pones en las manos de Dios, el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Moisés sigue poniendo impedimentos. Y Moisés dijo, ay Señor, por favor, envía a quien debes enviar. Como diciendo, yo no soy, envía a otro. Y entonces, acá vemos algo muy interesante. Dios tenía confianza con Moisés y entonces, ¿qué hace? Se enoja. Y quiero decirte que el enojo no es malo. El enojo es una emoción que Dios puso también en nosotros. El enojo se transforma en malo cuando es algo destructivo. Cuando tú te enojas y para manifestar tu enojo quieres destruir algo o a alguien y quieres hacer daño a alguien, ese enojo te hace mal a ti y hace mal a la gente que está alrededor tuyo. Pero cuando tú estás enojado y manifiestas tu enojo de una manera constructiva, es lo más sano que puede haber. Y Dios se enoja también. Y Dios se enojó con Moisés porque ya le había dado las evidencias que él estaba con todo. Cuando le dijo, ¿quién soy yo? Le dice, yo estaré contigo. No tengo boca, le dice, yo estaré con tu boca. Todo le dijo Moisés. Le dio todas las evidencias y Moisés seguía, no, manda a otro. No, Dios se enojó. ¿Y sabes por qué Dios se enojó? Porque Dios había elegido a Moisés por gracia y quería que Moisés crea porque esa iba a ser la plenitud de Moisés. Y quiero decirte algo. Quizás Dios se enoje contigo, no se va a enojar para destruirte, pero en este momento puede ser que esté enojado porque estás dando vueltas. Hace tanto te está llamando, hace tanto te está dando evidencias de que te ama, de que tiene un plan para ti, pero tú sigues dando vueltas y no quieres aceptar la misión que Dios te dio. ¿Hasta cuándo vas a dar vuelta? Ojalá que Dios se enoje con nosotros. ¿Hasta cuándo, iglesia de Forest City, vamos a dar vueltas? Ojalá que Dios se enoje con nosotros. ¿Hasta cuándo, iglesia adventista, vamos a estar dando vueltas? Ojalá que Dios se enoje con nosotros. ¿Hasta cuándo, cristianismo, vamos a seguir en este juego de jugar a la iglesia sin unirnos en Cristo? Y ojalá que Dios se enoje con nosotros. Pero por suerte es por gracia.
Entonces el Señor se enojó con Moisés y dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará. Y tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Está bien, Moisés, ¿no te da la fe para estar conmigo solo? Te voy a dar un compañero, tu hermano. E hicieron un equipo, porque Dios nos entiende también y entiende nuestras limitaciones. Dios le terminó diciendo: así Aarón hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo. Y con la vara que tienes en la mano harás las señales. Entonces Moisés hace los arreglos para obedecer el llamado. Fíjense cómo dice: fue así como Moisés se fue, y al volver a la casa de su suegro Jetro le dijo: ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: vete en paz. Si aceptas hoy el llamado de Dios, tienes que hacer los arreglos y empezar a avanzar a Egipto. Tienes que hablar con esas personas que te están reteniendo, tienes que tomar decisiones de esas cosas que te están reteniendo para cumplir tu llamado, y tienes que salir para Egipto. No, Dios no te va a llevar en una nube a Egipto. Dios te va a llevar a esa misión imposible que te está asignando para que veas su gloria. Y tu vida, si aceptas el llamado de Dios, desde aquí se va a transformar en la etapa más hermosa que alguna vez viviste, porque vas a cumplir el propósito de tu vida. Termino diciéndoles, había mucho para hablar de conclusión, pero Dios te está llamando a unirte a los 144,000 para cumplir una misión imposible. En el Apocalipsis Dios ya dejó los planes que tenemos que hacer aquellos que queremos formar parte de los 144,000. Y hay una sola cosa que Dios nos pide: es que cambiemos nuestra mente con respecto a Dios y que descubramos a Dios a través de Jesús. Es un llamado al cristianismo. Una vez, si nosotros queremos realmente recibir la revelación de Jesús para conocer a Dios y cumplir con la misión que Dios nos da, allí en el Apocalipsis nos dice todo lo que va a pasar. Y dice que Dios nos va a dar la fuerza para enfrentar al dragón, para enfrentar a la serpiente. La vamos a tomar por la cola. No vamos a ir con ejército ni con fuerza, sino que vamos a ir con el Espíritu. No la vamos a vencer a la serpiente odiando, condenando. Vamos a vencer a la serpiente diciendo las cosas como son, pero con amor. Vamos a mantenernos firmes aunque se desplomen los cielos. Porque no vamos a ser nosotros los que vamos a enfrentar a la serpiente, sino que va a ser un cordero que enfrente a la serpiente, que ya la venció incluso. Pero ahora que nos va a dar el privilegio para que nosotros venzamos al dragón y a las bestias que representan al dragón, de la misma manera que él venció a Satanás en la cruz. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos. En el Antiguo Testamento llamó a un hombre, ahora llama a un pueblo. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento individualmente, en el Nuevo Testamento Dios lo hace en comunidad. Y si Dios llama a Elías, ahora llama a los Elías. Si Dios llama a Moisés, ahora llama a muchos Moisés. Si Dios llama a 12 discípulos, Dios llama ahora a 144,000. Y sí, vamos a ser pocos. Pero Dios con poco hace mucho. Y esos 144,000 terminarán la obra que Dios desde hace mucho nos encomendó. Cuando sentimos esto decimos: ¿quién soy yo? Y entonces Dios nos dice: yo estaré contigo. Que Dios te bendiga.